Empezamos. La clase de hoy entonces vamos a ver el tema correspondiente a lo que tiene que ver trabajo mecánico, ¿correcto? Trabajo mecánico. Y la pregunta vendría a ser, profesor, ¿qué es trabajo mecánico? Diremos que el trabajo mecánico, ¿correcto?, es la transmisión, mira acá, es la transmisión de movimiento, ¿correcto? Es la transmisión de movimiento que experimenta, mira acá, que experimenta un cuerpo por medio de una fuerza. Por medio de una, ahí está, de color rojito, vamos a colocar acá, de una fuerza. Ese es trabajo mecánico, estudiantes. Es la transmisión de movimiento que experimenta un cuerpo por medio de una fuerza. Toda fuerza que sea capaz de poder mover un cuerpo, capaz de poder transmitirle movimiento a un cuerpo, entonces diremos que realiza trabajo mecánico, ¿correcto? Ah, profesor, tú dirás, entonces, si de repente viene una pelota y la golpeo, ¿yo realizo trabajo sobre la pelota? Claro que sí, porque básicamente tú le estás transmitiendo movimiento, ¿correcto? Le estás transmitiendo movimiento. Toda fuerza que sea capaz de mover un cuerpo realiza trabajo mecánico, ¿correcto? Por ejemplo, consideremos el siguiente caso, mira acá. Tengo una superficie horizontal, presta atención, una superficie horizontal lisa, ¿correcto? Y sobre esta superficie se encuentra un cuerpo. Ahí está, dibujo este cuerpo, mira acá. Tengo este cuerpo. Y sobre este cuerpo va a actuar una fuerza F2 así, una fuerza F1 así, y una fuerza F3 así. Ahí está. Una fuerza, en este caso F3 así. La pregunta es lo siguiente. ¿Qué fuerzas realizan trabajo? A ver, Asmac, ¿qué fuerzas en este caso realiza trabajo? Fuerza 1. ¿Solo la fuerza 1? Más. No sé. Dime. No ¿Perdón? No sé. ¿No sabes? No. Toda la vida. F1 solamente, bueno, puede ser. Flores, ¿qué otra fuerza adicional a F1? Flores. ¿La de gravedad? No, acá no hay fuerza de gravedad. Céntrate, acá hay tres fuerzas solamente. Fuerza F1, fuerza F2 y fuerza F3. Asman me dice que solamente la fuerza F1 le puede transmitir movimiento. Y sí, es verdad. Ahorita F1. Pero ¿habrá otra fuerza más que pueda transmitirle movimiento? ¿Pueda desplazar al bloque por la horizontal? Flores. Mira la figura. Creo que la fuerza sub 3. ¿La fuerza F3? La 2, profe, la fuerza 2. La número 2. Claro. La 2, me equivoqué. La fuerza F1 puede desplazar hacia la derecha al bloque y la fuerza F2 puede desplazarlo hacia la izquierda, ¿cierto? Esas dos fuerzas pueden mover al bloque. Por ende, si pueden mover al bloque, pueden realizar trabajo mecánico. Acá diremos las fuerzas F1 y F2 pueden mover al bloque. Al mover al bloque, ¿qué le transmiten? Movimiento, ¿correcto? Al bloque. Ahí está. Por ende, realizan trabajo mecánico, ¿correcto? Por ende, realizan trabajo mecánico. Ahí está. Por ende, realizan trabajo mecánico.
Pregunta, ¿qué fuerza no genera movimiento al bloque? Ya se sobreentiende que la fuerza F sub 3, ¿cierto? No puede mover el bloque. Como no puede mover el bloque, por ende, no realiza trabajo. Entonces, una fuerza realiza trabajo mecánico cuando puede transmitir el movimiento a un cuerpo. Ahora, ¿cómo caracterizamos ese trabajo en física? Utilizando una cantidad física llamada cantidad de trabajo. ¿Correcto? Cantidad de trabajo. Ahí está. Cantidad de trabajo. Pero en este caso, cantidad de trabajo de una fuerza constante. De una fuerza constante. Lo que nos interesa el día de hoy, más que todo, trabajo de una fuerza constante. Recuerda que la cantidad de trabajo es una cantidad escalar y la notación es un W, ¿correcto? La notación es un W. Entonces, si nosotros queremos caracterizar, queremos medir el trabajo de una fuerza sobre un cuerpo, empleamos entonces esta cantidad física, ¿no? Cantidad de trabajo. Pero en este caso para una fuerza constante, porque también hay para fuerzas variables, ¿correcto? También hay para fuerzas variables. En este caso, mira acá, consideremos una superficie horizontal de la misma forma que el caso anterior. Mira, en este caso, para que nuestro análisis sea más simple, vamos a considerar que este cuerpo, perdón, esta superficie está libre de asperezas, libre de rugosidades, es lisa, ¿correcto? Es lisa. Y mira acá, digamos que yo tengo este cuerpo, este bloque, ahí está, puedes prestar atención acá, mira, tengo este bloque que se mueve, mira acá, se mueve. ¿Por qué se mueve, profesor? Porque en él actúa una fuerza F, así mira, una fuerza F. Y esta fuerza F con la horizontal, inclusive está generando un cierto ángulo teta. Entonces, esta fuerza desplaza al bloque, mueve al bloque desde esta posición A hasta esta posición B. Esta fuerza mueve el bloque desde mi posición A hasta mi posición B. Y cuando dice cambio de posición, entonces el bloque cubre una cierta distancia. Ahí está, una cierta distancia. Entonces, como esta fuerza mueve al bloque desde A hacia B, ¿correcto? Entonces, la cantidad de trabajo W de esta fuerza F, ¿correcto? Desde el punto A hacia el punto B, ¿cómo se define? Fácil. Solamente voy a multiplicar el módulo de la fuerza por su distancia. Pero en este caso, multiplicando también por la razón coseno del ángulo teta, ¿correcto? Por la razón coseno del ángulo teta. Este vendría a ser la formulita para poder calcular la cantidad de trabajo, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué unidad? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la? Newton no es. Ese es Joule, Joule, ¿correcto? Denotado por una J mayúscula. Recuerda, la cantidad de trabajo es una cantidad escalar. Y al hacer una cantidad escalar, lo que debes entender es que trabajamos con módulo. Acá el F hicimos fuerza, pero tú sobreentiendes que si no tienes sombrerito, el F solo, ¿qué me representa? Módulo de la fuerza. Módulo de la fuerza F. Ahí está. Y D viene a ser la distancia. La distancia. Recuerda que la distancia siempre debe estar en unidades de metros.
Y el módulo de la fuerza ya sabes que él sí estaría en función de newtons. Y la unidad de la cantidad de trabajo es en joules. Entonces, profesor, con esto nosotros podemos aplicar algunos casos especiales. Mira acá. Vamos a hacer casos especiales. Profe, no se copió la teoría, ¿no? Claro que se copia. Tienes que acostumbrar ya a prestar atención a copiar. No, pero profe. Casos especiales. ¿En el libro no está, profesor, o sí? Puede ser que sí. No lo hubiera dicho bien. No. Ahí está. Casos especiales. ¿Qué sucede cuando este ángulo teta, ese ángulo teta, mira acá, cuando este ángulo teta toma 3 valores puntuales, ¿correcto? Porque en función de esos 3 valores puntuales, nosotros vamos a desarrollar justamente nuestros ejercicios, ¿correcto? En función de esos, ¿correcto? Consideramos acá entonces un caso. Igual tengo mi bloque, mira acá, mi bloque, ¿listo? Que se va a mover desde A hacia B, y la pregunta vendría a ser lo siguiente. ¿Qué sucede si mi ángulo teta toma el valor de 0 grados? Si mi ángulo teta toma el valor de 0 grados. Si fuera 0 grados, ¿qué dirección tomaría la fuerza F? De frente para la derecha. Hacia abajo. Derecha, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cómo que abajo? No, Ya no hacia dice la nada, no dice derecha. nada, no dice nada. Hacia la derecha. Ahí está, muy bien. Tomaría esta dirección mi fuerza F. Y mira, si el bloque se mueve en dirección desde A hacia B, ese es su movimiento, desde A hacia B, hacia la derecha, y esta fuerza F tiene la misma dirección que el movimiento del bloque, el trabajo de esta fuerza viene a ser positivo. Diremos entonces que el trabajo de la fuerza F desde A hacia B será en este caso más. Y solamente se calcula como el producto del módulo de la fuerza F por quién. ¿F por quién? Por D. Por B, no, por la distancia, Dije recuerda. por D. Ah, por D, yo escuché por B. Sorry. Ahí está. Que muy bien, ahí está. Entonces, si la fuerza está a favor del movimiento, y eso se da cuando el ángulo teta es 0, entonces el trabajo es positivo y se calcula como módulo de la fuerza por la distancia, ¿correcto? Ese es el primer caso. Ahí está. Vamos con el segundo caso. Cuando el ángulo teta toma el valor de 90 grados, ¿correcto? Toma el valor de 90 grados. En este caso, de la misma forma, dibujamos la misma superficie. Observa acá. Tengo el mismo bloque. Ahí está, el mismo bloque. Ahí está. Digamos que el cuerpo se mueve también hacia la derecha. Y yo te pregunto, si teta fuera 90 grados, ¿qué dirección tomaría la fuerza F? Hacia el centro del bloque. Hacia el centro. Si teta es 90 grados, ¿qué dirección tomaría? Hacia arriba, ¿cierto? Es perpendicular, muy bien, un ángulo recto. Por lo menos podría tomar así, mira. Así estaría el valor de F. Esta es la dirección que tiene la fuerza F. Genera 90 grados con la dirección del cuerpo y con la dirección del bloque. Mejor dicho, es perpendicular al movimiento del bloque, así como también a su desplazamiento. En este caso yo te pregunto que la fuerza F no está a favor del movimiento, ni tampoco está en contra, ¿correcto? Ni siquiera está en contra. Entonces, si yo reemplazo acá FD por coseno de teta, y si teta es 90 grados, ¿cuánto es el coseno de 90 grados? Richarte, ¿cuánto es el coseno de 90 grados? ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? 0, pues. Es 0. Así que el coseno de 90 grados es 0. Y 0 por FD sigue siendo 0.
0. Entonces diremos lo siguiente: para el caso de que el ángulo sea 90 grados, profesor, el trabajo de esta fuerza F desde A hacia B será simplemente 0. El trabajo es nulo. ¿Y esto cuándo se da? Cuando la fuerza es perpendicular al movimiento. Cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, no está a favor ni mucho menos en contra, entonces el trabajo va a ser 0. Recuerda, coseno de 90, 0, y 0 por FD sigue siendo 0. Y por último, vamos al tercer caso. Ahí está. Vamos a dibujar el tercer caso. Sigamos con la misma idea. El cuerpo se mueve hacia la derecha. Sigue teniendo la misma dirección, hacia la derecha. ¿Correcto? Hacia la derecha. En este caso, ¿qué sucede si el ángulo teta ahora toma el valor de 180 grados? ¿Qué dirección tendría la fuerza? Si es 180 grados. Hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Muy bien. Hacia la izquierda. Ahí está. Entonces, la dirección de la fuerza F sería hacia la izquierda. Yo te pregunto, si el cuerpo se mueve hacia la derecha y la dirección de la fuerza F es dirección opuesta, contraria, ¿qué sucede acá? Pregunta, si θ es 180, coseno de 180, ¿cuánto es? -1. Y eso vamos a aprender en trigonometría. -1, ¿cierto? -1 por FD sería menos FD, ¿cierto? ¿Eso qué significa, profesor? Que el trabajo de esta fuerza desde A hacia B será menos. F, ¿por quién? Por la distancia que ésta cubre, ¿correcto? La distancia que ésta cubre. Ahí está. Desde A hacia B. Entonces, conclusión. ¿A qué llegamos en este caso que hemos visto? Estos tres casos. Fácil, profesor. Si la fuerza está a favor del movimiento, el más significa que se realiza un trabajo positivo. Un trabajo positivo, profesor. Si la fuerza es perpendicular al movimiento, no está a favor ni tampoco en contra, su trabajo es un trabajo nulo. ¿Correcto? Un trabajo nulo. En tercer caso, si la fuerza se opone al movimiento del cuerpo, se opone a la dirección del cuerpo, entonces diremos que se realiza un trabajo negativo. Un trabajo negativo. Eso debes entender. ¿Correcto? Eso es lo que debes entender estos tres casos. Si la fuerza está a favor del movimiento, trabajo positivo. Si es perpendicular al movimiento, su trabajo es nulo. Y si está en contra del movimiento, su trabajo es negativo. Ese vendría a ser la idea de los tres casos. Ahora, ojo, nota importante. Una nota importante acá. En estos casos especiales, para poder terminar estas formulitas, necesariamente la fuerza y la distancia deben ser paralelas, como en este caso, mira, la fuerza y su distancia es paralela, la fuerza y su distancia es paralela. Si no son paralelas, no podemos aplicar este criterio. Necesariamente para aplicar este criterio, sea para horizontal, o sea vertical, o sea diagonal, la fuerza aplicada y su desplazamiento, la distancia, deben ser paralelas, ¿correcto? Deben ser paralelas. Acá coloco F debe ser paralela con su desplazamiento. Acá también F debe ser paralela a su desplazamiento. Acá no cumple, ¿no? Como es 0, no necesariamente. Entonces, esto es importante para poder aplicar esta formulita que es simple y sencillo en los problemitas. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta? Profesor,
este problema siempre va a estar el bloque en horizontal. O sea, el piso siempre va a estar horizontal o puede estar por abajo, diagonal. Puede estar diagonal. Puede ser diagonal, puede ser horizontal y vertical inclusive. Y cuando es diagonal, se afecta la fuerza Pero- que permite. Pero, También va a depender de la posición de la fuerza. Eso lo vamos a ver en los problemitas. Hay problemas similares, si no me equivoco. Pero no hay que recordar que para aplicar la formulita, la fuerza y la distancia debe ser paralela. Obviamente, si una fuerza es diagonal, debe ser paralela a un plano inclinado, ¿no? Es el único sentido que podría transmitir un cuerpo. En el problema número 2 me dice, determina el trabajo en joules desarrollado por la fuerza F sobre el bloque cuando éste se mueve desde A hasta B, ¿correcto? Desde A hasta B horizontalmente, Entonces, yo te pregunto, ¿esta fuerza está a favor o en contra del movimiento? ¿Cómo se encuentra? ¿A favor o en contra? A favor. Se encuentra a favor, ¿cierto? Entonces, como está a favor, su trabajo será positivo, negativo o cero. Positivo. Positivo. Muy bien. Profesor, como es una fuerza oblicua, correcto, es una fuerza diagonal, generando un ángulo con horizontal de 53 grados, entonces planteamos así, profesor, por la definición. La cantidad de trabajo de esta fuerza F desde A hacia B, yo sé que va a ser positivo, más producto del módulo de la fuerza por su distancia, voy a poner bien el D, y eso multiplicado por el coseno de qué ángulo, de 53 grados, correcto, de 53 grados. Entonces seguimos reemplazando, ¿cierto? Ahí está. Más el valor de la fuerza, que es 80, por su distancia, que es 5, ¿correcto? Y por el coseno, ¿correcto? Por el coseno de 53 grados, ¿correcto? ¿Los quintos? Muy bien. 3/5. Excelente. 3/5. Muy bien. Ya sabes, 5, se van, ¿cierto? Se fueron. Y 80 por 3. 240. Muy bien, así que la cantidad de trabajo de esa fuerza F desde A hacia B sería más 240 joules, ¿cierto? Ese vendría a ser la solución del problemita número 2. Ahí está. Recuerda que esta fórmula es por definición, ¿ah? Y estas son fórmulas ya de casos especiales, de acuerdo a los valores que toma el ángulo. Sigamos. Borro. Profesor, Sí. ¿puedo al baño? ¿Puedo al baño? Rápido, ¿ya? Ya.
bien. Vamos a resolver entonces el problema número 3, ¿correcto? Problema número 3. Ahí está. A ver, señorita Galvez, ¿puede leer el problema número 3, por favor? Galvez, la problema número 3. Pero se quedó dormida, creo. Determina el trabajo en joules realizado por la fuerza F de módulo 8 newtons al desplazarse de... Estoy leyendo. ¿Me Muy escucha, bien. profesor? Sí, te escucho. Profesor, Sí, te escucho, Galvez. determina el trabajo en joules realizado por la fuerza F de 8 newtons al desplazarse el bloque desde A hasta B. Muy bien, gracias, Galvez. En efecto, no podemos ver cómo el cuerpo se traslada desde A hacia B. El movimiento del cuerpo, si te das cuenta, es en esta dirección, está subiendo desde A hacia B. En cambio, la fuerza tiene dirección contraria al movimiento del cuerpo, ¿no? Ah, no, lo veo mal. Está al revés, profe. No lo vi bien, ahí está. Gracias, Taque. Listo. En este caso, la fuerza está a favor del movimiento, ¿cierto? También tiene dirección hacia arriba, ¿correcto? Tiene dirección hacia arriba. Y lo más importante, te dice que la fuerza es paralela al plano inclinado. Y yo te he dicho, con esta fuerza, como está a favor del movimiento, realiza trabajo positivo, ¿cierto? Profesor, el trabajo de la fuerza desde A hacia B será más módulo de la fuerza por su distancia, pero esa distancia debe ser paralela a la fuerza. Y estos 6 metros no es paralela a la fuerza, ¿cierto? Yo tengo que calcular la longitud AB. La longitud AB yo tengo que calcular para poder terminar. ¿Eso cuál vendría a ser? Si esto es 6, se sobreentiende que acá es un 37, ¿cierto? Acá es un 37. Acá es un 37. Este es equivalente a decir como fuera 3 por 2. Este vendría a ser 4 por 2. Y esta distancia vendría a ser un 5 por 2. Que en su conjunto es 10. En este caso 10 metros. Esta distancia, la distancia de AB, correcto, es la distancia paralela a la fuerza. Y como es paralela, ya lo puedo reemplazar de forma directa. Trabajo de la fuerza desde A hacia B será más F, que vale 8, por la distancia que me vale 10. Y eso me daría entonces 80. La cantidad de trabajo desde A hacia B de esa fuerza será más 80 J, ¿no? 80 joules. Ahí está. Recuerda, la fuerza y la distancia deben ser paralelas. Profesor, ¿y por qué en la 2 le puso por coseno? Porque en este caso, en la número 2, si te das cuenta, a diferencia del caso 3, no hay ángulo, pues el ángulo es 0, pues. No hay un ángulo de inclinación, como en el caso número 2, que sí había un ángulo de inclinación. Y opté por la condición de poder utilizar la fórmula de definición. Gracias. Ahí está. Pero la distancia siempre debe estar paralela, ¿no? Siempre debe ser paralela, así es, como lo mencioné. Debe ser paralela. Eso, ¿por qué era negativo? Porque está en contra del movimiento. A medida que el cuerpo está subiendo, sube, la dirección es opuesta, pues esta hace que baje, opuesta al movimiento.
¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿No? Muy bien. Vamos con la número 6. Muy bien, estudiantes, vamos a hacer entonces el problema número 6. ¿Qué te dice el problema número 6? Te dice, ¿no? Determina el trabajo neto desarrollado sobre el bloque de 5 kilogramos cuando este se mueve desde A hasta B, ¿correcto? Cuando el bloque se mueve desde A hasta B. Tengo entonces esta fuerza F1, que lo voy a llamar yo, así, ahí está. Pregunta, ¿está a favor o está en contra del movimiento? A favor. A favor, muy bien. Recuerda que esta fuerza F1 es paralela a la distancia AB, ¿cierto? Pero ustedes subtienen esto, 37, 90, profesor, este sería 53 grados. 3 metros se puede a 37, AP sería 4 metros y esto sería 5 metros. La distancia paralela a la fuerza F1 es estos 5 metros, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Pero recuerda que el bloque tiene masa de 5 kilogramos. Entonces, ¿qué fuerza nos falta dibujar? La fuerza de gravedad. Muy bien. Dibujo la fuerza de gravedad. Ahí está. Si la masa es 5 kilogramos, el módulo de la fuerza de gravedad sería 50 newton, ¿cierto? 5 por 10. 5 por 10. Ahora, esta fuerza de gravedad, ¿a qué distancia es paralela? ¿A qué distancia es paralela? ¿A 4 o 3 metros? 3 a 3. A 3, muy bien. Pregunta, ¿el trabajo de esta fuerza de gravedad sobre el bloque de 5 kilogramos es positivo o negativo? Negativo. Claro, porque se opone al movimiento. Entonces, la pregunta es, profesor, el problema me pide a mí calcular trabajo neto. ¿Y qué cosa es el trabajo neto? La suma de los trabajos parciales. En este caso, ahora, otra pregunta. ¿Solamente hay 2 fuerzas sobre el bloque? ¿O habrá una tercera fuerza quizás? Lo normal. Puede ser la Muy bien. No es que puede ser, es la normal. Tú sabes que voy a dibujar yo acá la fuerza normal, que no conozco su valor por si acaso, pero sabemos que la normal siempre se dibuja entrante al cuerpo y sobre todo perpendicular. Ahí está, perpendicular, palabra clave, ¿correcto? Entonces planteamos, profesor, el trabajo neto, que es un trabajo resultante, desde A hacia B, sería la suma del trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza normal
más el trabajo de esta fuerza F. Yo te pregunto, si la fuerza normal es perpendicular al cuerpo, significa que a medida que el cuerpo sube, es perpendicular al movimiento, ¿cierto? ¿No es así? Analizando solamente, como la fuerza normal es perpendicular al cuerpo, a medida que el cuerpo está subiendo, esa normal también va a ser perpendicular al movimiento. Y toda fuerza que es perpendicular al movimiento, ¿cómo es su trabajo? Positivo. No, perpendicular. Ah, Cero. Es Cero, profe, nulo. cero. Es nulo. ¿Correcto? Entonces, ya se fue el problema del trabajo de la fuerza normal. Porque ya te estabas asustando, ¿cierto? Porque no conocías el valor de la normal. Pero su trabajo es cero. Sigamos. Trabajo neto, entonces, profesor, desde A hacia B sería... Profesor, yo sé que la fuerza de gravedad se opone al movimiento. Su trabajo es menos. Valor de la fuerza, que es 50, por su distancia vertical, que sería en este caso 3. Ahí está. Más el trabajo de la fuerza F sub 1, que voy a llamarlo acá, profesor. La fuerza es 6. Por su distancia paralela, que es 5. Ya sabemos, profesor, que la fuerza F sub 1 está a favor del movimiento. Y esto sería así, ¿cierto? Trabajo neto desde A hacia B sería menos 150 más 30. ¿Cuánto es el trabajo neto entonces, estudiantes? Menos 120. Menos 120 joules. Ese vendría a ser el trabajo neto. Y la solución del problemita número 6. Atención. En el número 7 me dice, ¿cuál de las siguientes fuerzas realiza menor trabajo al desplazar el bloque de 2 kilogramos una distancia de 15 metros sobre la superficie horizontal? Vemos acá 3 casos. En los tres casos, acá es 53 si no lo ven bien, en los 3 casos, la fuerza está a favor del movimiento. Eso significa que en los 3 casos se realiza trabajo positivo. ¿Correcto? Entonces sigamos. El trabajo de la fuerza F sub 1 desde A hacia B en el primer caso, como la fuerza a favor del movimiento, su trabajo es positivo, más el valor de la fuerza, que vale 100, multiplicado por su distancia, que vale 15. A ver, piensa rápido, Flores. ¿Cuánto es 100 por 15? 100 por 15, Flores. 1150. No, 150. Segura. No, está bien, ya ve 1500, 1150. Profe, regrese a la primaria. Más 1500. 1500. La verdad, 2 ceritos nada más y es 1500. 1500 joules. Se ha puesto nerviosa, Flores, no te preocupes. A todos nos pasa. A mí también me ha pasado antes. Ustedes son testigos. Ustedes son testigos. Muy bien, sigamos. De la fuerza F sub 2, también es positivo el trabajo, ¿cierto? Desde A hacia B. Sabemos que es más. Ahora, valor de la fuerza, 15. Por su distancia, 15, profesor, también es 15. Por el coseno, ¿de quién? De 37 grados, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Es así? Y tú sabes que coseno de 37 grados, ¿cuánto es, León? Coseno de 37 grados, ¿cuánto es? Coseno de 37 grados, León, ¿cuánto es? 3 entre 5. Error, es 4 entre 5. El seno es 3 entre 5. Pero el coseno de 37 es 4/5. ¿Es así? Cancelamos, ¿cierto? Quinta 1, quinta 3. 15 por 3, ¿cuánto es? 45. Y 45 por este 4 sería 180. Así que el trabajo de la fuerza F sub 2 desde A hacia B sería más 180 joules. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a encerrarlo ahí, así. Ahora, tercer caso. El trabajo, profesor, de esta fuerza F sub 3, sabemos que también es positivo, ¿cierto? Cuando se va desde A hacia B.
será la fuerza que vale 20 por la distancia que vale 15 por coseno de 53 grados. A ver, Tahuada, Miguel, coseno de 53 grados, ¿cuánto es? Dímelo. 3/5. Sí, muy bien, sí sabías, Miguel. Coseno de 53 grados es 3/5. Muy bien, señor. Lo felicito de verdad. Quinta 1, quinta 3. 20 por 3, 60, y 60 por 3, ¿cuánto sería? 180, ¿cierto? También. 80. 180. Ahí está. Ya quieren almorzar, parece. Ahí está. 180 más 180 joules. Entonces, pregunta, ¿cuál de las, qué te dice el problema? Te dice, ¿cuál de las siguientes fuerzas realiza menor trabajo? Menor trabajo, ¿correcto? Menor trabajo. ¿Cuál vendría a ser? La A, la B, la C, ¿cuál? No sé. La C. ¿La C? No, ¿O la B? La C y B. La C y la B. La B y la C son los dos menores valores, ¿cierto? La C y B nomás. Claro, por lo tanto, la B, bueno, en este caso sería la fuerza F2 y la fuerza F3, ¿no? Son los que realizan igual cantidad de trabajo, pero tienen un menor valor con respecto a la fuerza F1. Ahí está. Este sí es la solución del problemita.